nos movió de muchas formas y nos sigue moviendo todavía, que creo que es una cuestión como bien importante, ¿no? ¿Cómo le damos un seguimiento a esta parte? Entonces, bueno, la cuestión de la inteligencia emocional, voy a decir algunos conceptos muy importantes. Solovey y Mayer en el 90 menciona que es la habilidad de percibir, valorar, expresar las emociones con exactitud para acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la habilidad para aprender y regular emociones. Y plantea 4 habilidades muy importantes, que es la de percibir, valorar y expresar. Esa es una. La siguiente es generar sentimientos, la otra es comprender las emociones y regular las emociones. Y algo muy importante que también mencionaba por acá Ireri, esa cuestión, cómo podemos regular nuestras emociones, porque luego pareciera, y esa es una cuestión que también me ha pasado mucho en mi cuestión profesional con pacientes, que las emociones llegan de manera muy inmediata, rápida, ¿no? ¿En qué momento te enojaste? Pues no sé, me calentó la cabeza y me enojé. Y yo entiendo, son cuestiones de emociones, no podemos no sentirlas, no podemos erradicar alguna, porque al final de cuentas somos seres humanos, pero tampoco es como cuestión de justificar lo que estamos haciendo. Entonces eso es una cuestión muy importante. Algo también que quiero compartirles es que hay información muy precisa en este webinar. Si quieren apuntarlo, si quieren tomar la captura de pantalla, si quieren anotarlo por ahí, si tienen alguna libreta, nos ayuda bastante como para tener la información más a la mano. Y bueno, seguimos. Por otra parte, Gardner, que es el que menciona la cuestión de las inteligencias múltiples, menciona que la inteligencia emocional es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas y habilidades para desarrollar. Él es el creador de esta cuestión que les comento de las inteligencias múltiples y en esta cuestión menciona que las inteligencias múltiples que tenemos es la naturalista, la matemática, lingüística, musical, corporal, visoespacial, interpersonal e intrapersonal. ¿Qué tiene que ver con esta cuestión? Al final de cuentas, como somos seres sociales, inevitablemente es el contacto con las demás personas y es saber cómo tenemos que medir ese tipo de cuestiones. No significa, y algo muy importante, que la inteligencia emocional, la parte de inteligencia es por la cuestión del intelecto, ¿no? Hay personas que me llegan a decir, es que yo no soy inteligente, entonces no tengo inteligencia emocional. No, no va por ese lado. Es más por la cuestión de utilizar de manera inteligente nuestras emociones. ¿A qué se refiere con esto? La parte de poder ser más conscientes de lo que estamos haciendo y poder identificar las emociones, tanto de los demás como las propias. También por ahí una cuestión en un libro muy bueno de Bar On, menciona que la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales que determinan la capacidad de alcanzar el éxito al afrontar las demás demandas y precisiones que hay en el entorno. Y lo divide en 5 grupos, que es la capacidad intrapersonal, la cap las capacidades interpersonales, hay que recordar, intrapersonal es como con otra persona, interpersonal es conmigo, ¿sí? O sea, cómo me llevo yo con las demás personas, cómo me llevo también conmigo mismo. Y eso ahorita lo vamos a tocar, es un tema muy interesante. También la cuestión de la capacidad de adaptación, que es una cuestión que nos cuesta a veces poder comprenderlo al 100%, las estrategias de manejo del estrés y los factores motivacionales ligados al estado de ánimo. Por ahí sale el libro, que igual lo pueden encontrar también en internet. Y eso es lo importante porque es como este filtro que vamos a empezar a tratar de trabajarlo, ¿no? Y les estoy poniendo algunos conceptos de cómo lo manejan algunos autores para tener muy clara la base fundamental. No es nada más a lo mejor llegar y decirles, inteligencia emocional, ¿no? Que ustedes puedan regularse y gobernarse. No, aquí lo importante es ver qué tipo de fundamentos tenemos para poder llevarlo a cabo. Y el más conocido es el de Daniel Goleman, por allá del 98, que menciona que la inteligencia emocional es un sentimiento que afecta a los propios pensamientos, estados psicológicos, estados biológicos y voluntad de acción. ¿Cómo tiene que ver esta cuestión? Es algo muy importante en la forma en cómo nos conducimos con las demás personas y tomamos decisiones. Tomamos decisiones porque creemos en algo, eso nos emociona y así actuamos. Desde ahí viene la cuestión. Entonces, por eso es muy importante saber en qué es en lo que creemos y cómo eso nos ha movido en muchas cuestiones en nuestra vida. Eso también lo podemos tocar ahorita más adelante. Y bueno, ese es del libro de inteligencia emocional, la inteligencia emocional de Daniel Goleman, digamos que es como el principal en todo este ámbito en la cuestión de inteligencia emocional. Y bueno, Maslow y Carl Rogers mencionan esto de la cuestión de superación y autorrealización. Ya ven que Maslow, y para aquellos que a lo mejor no lo conocían, es el que creó una pirámide con las cuestiones básicas y también necesidades fisiológicas hasta llegar a la autorrealización. Y eso es muy importante. Ellos dos mencionan que pues la autorrealización es deseable en el ser humano casi a un nivel místico. De
alguna forma, por tener ese contexto histórico y cultural, nos vamos moviendo a tratar de tener un cierto estatus ante la sociedad, a tratar de hacer algo con nosotros. Se menciona mucho, por ejemplo, de roles en la parte del psicodrama. Haciendo un paréntesis, el psicodrama es una técnica que se utiliza mucho en psicología, como en el juego de roles. Estoy tratando de actuar, ¿no? Actúo mi futuro para saber qué puede pasar, o actúo situaciones que se me hacen muy conflictivas para saber cómo tengo que hacer algunas cosas. Inevitablemente ahorita estamos viviendo en un mundo de redes sociales, ¿no? Donde los likes nos importan, donde subimos fotos, donde esperamos a que nos sigan varias personas, y de alguna forma es esto, la parte de sentirnos autorrealizados. Y bueno, no podemos hablar de inteligencia emocional si no hablamos de la metacognición, y esto es algo muy importante. Lo saqué esto de Organista, este autor menciona que la metacognición es el saber que se sabe. Esto facilita la evaluación en el aprendizaje de las emociones al analizar las características, la eficiencia y la adecuación de las mismas. La metacognición es eso, ser más consciente de lo que somos, ¿no? Saber que existimos, saber que estamos aquí, que estamos respirando, compartiendo, hablando, que somos seres humanos, y nos ayuda bastante para poder nivelar este tipo de información. Y bueno, checando todas estas cuestiones como de la parte de la inteligencia emocional, lo podemos resumir en la cuestión de que facilita al individuo a un funcionamiento personal, en la cuestión tanto personal como social, para que sea más adaptativo y por lo tanto un mayor bienestar en la persona. ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Porque de repente no nos hacemos responsables de nuestras emociones y hacemos responsable a otras personas también sobre eso. Hay cantidades de personas que he conocido, tanto pacientes como también personas externas, que me han comentado es que me hizo sentir mal. No, no te hizo sentir mal. Tú lo tomaste de esa manera. Y esa es la cuestión de la responsabilidad que tenemos nosotros como receptores. Es muy importante. Eso tiene que ver con la cuestión de la comunicación, comunicación asertiva. Y también quiero tocar ese punto para que sea como una cuestión de concepto muy clave. La comunicación, pues, tiene que ver con dos factores, que es el emisor y el receptor. Quien emite el mensaje tiene la responsabilidad de poder comunicarse de forma asertiva. ¿Cómo es asertiva? Que sea claro, directo, pero siempre respetando al otro. Y ojo, no se vale esta frase de con todo respeto, pero no. Una cuestión real de respeto. ¿Por qué? Porque lo respetas a la otra persona por ser persona. Entonces, muy importante saber cómo tengo que decir las cosas de manera breve, clara, concisa y respetando al otro, ¿no? Ya ven que de repente vemos esas cuestiones en la política, ¿no? Que de repente un político está hablando y tarda como 1 hora o 2 horas en decir algo, y luego hay otra persona que dice, y lo que quiso decir fue, todo lo importante de la comunicación es que se pueda entender. Entonces, la responsabilidad del emisor es esta cuestión, la comunicación asertiva. No todas las personas lo pueden manejar de esa manera, no porque no puedan, sino porque es una habilidad, que es una cuestión constante. Y la responsabilidad que tiene el receptor, quien recibe el mensaje, es que no se lo tome personal, porque ahí empiezan las situaciones. Es como me lo dijo por ese tipo de cosas, y empezamos a contextualizar situaciones que de repente justifican mucho las emociones que yo estoy sintiendo. A mí, por ejemplo, si una persona llega a terapia y me dice, es que yo soy enojón, y yo le pregunto por qué, y me dice, porque así soy yo. Ya, es una barrera completamente muy grande. ¿Por qué? Porque está justificando sus emociones, se está clasificando nada más en un lado, y eso de así soy yo es como que nada más va a cambiar en mi vida, y entonces todos tienen que adaptarse a mí. Y no sé si les ha pasado o conocen a alguna persona que de repente es como, no le digas eso porque se va a enojar, ¿no? O aguas, no le vayas a comentar esto porque se pone muy mal. Y entonces también lo vestimos de como él se quiere vestir. Y aquí lo importante es que no se trata de eso, no se trata de justificar esas emociones, porque nos quedamos en ese ámbito y ya no nos movemos desde ahí. Ya queremos que las demás personas se entiendan y se adapten a nosotros en vez de poder adaptarnos a las circunstancias. Entonces, muy importante. Esa parte, me regreso un poquito, esa parte en la cuestión de, es que me hizo sentir mal. No, no me hizo. Yo me sentí mal o yo lo tomé de esa manera. Y eso explica muchas cosas de que es que me provocó, es que me orilló. Y eso es muy importante y una cuestión muy reflexiva. Hay que pensarlo muy bien. Cuando sucede algo así es porque la otra persona tiene control de nuestras emociones. Y aquí hay una pregunta existencial para todos. ¿Nos gusta que las demás personas tengan el control de nuestras emociones? Porque si es así, entonces damos pie para que pase este tipo de cosas. Es que me hizo sentir mal, ¿no?
la otra persona me hizo. O sea, la otra persona es dueña de lo que yo estoy sintiendo y puede empezar a jugar con ese tipo de situaciones. Y algo muy importante, la cuestión de la justificación de la que estoy hablando tiene que ver con contextos culturales e históricos. ¿Por qué? Porque nos remontamos a antes y lo vemos como si fuera normal, ¿no? Hace poco platicaba con una compañera que también es psicóloga y discutíamos esta interrogante, ¿no? La cuestión de normalidad, la cuestión de está bien y legal, es legal, no son sinónimos, ¿sí? Y eso tiene que quedar grabado como en piedra. ¿Por qué? Porque hay cosas que son normales, pero no están bien, ¿no? Hay cosas que no son legales y no son normales. ¿Sí me explico? Entonces, lo importante es no justificar ese tipo de situaciones y saber en qué tipo de extremos nos sentimos, ¿no? No sé si por ahí han escuchado esta cuestión de, oye, ¿eres celosa? ¿Eres celoso? Y dicen, ah, lo normal. No, no hay normal, ¿no? O sea, eres o no eres. Y es algo bien importante porque luego lo medimos con algunas cosas y hasta justificamos ese tipo de situaciones. Yo lo veo bastante, por ejemplo, en esta privacidad que existe con el teléfono. He conocido a parejas que son como es que mi pareja puede ver mi teléfono y yo también, y es que yo también vi su teléfono. No, no, hay una cuestión de privacidad y luego lo normalizamos y justificamos con cosas muy lógicas que no tienen mucho sentido en ese aspecto, ¿no? Luego es como es que si me enseñan celulares porque confía en mí y no me está ocultando nada. Ya le ponemos racionalidad a las emociones y no vemos la cuestión del respeto de la privacidad del otro. Cualquier cosa que sea es responsabilidad del otro, no nuestra. Y no podemos modificar ese tipo de situaciones y a veces parecen situaciones como por ese estado, ¿no? La cuestión en donde justificamos ciertas cosas porque es normal o porque no pasa nada. Y sin embargo es una cuestión constante que nos mueve muchísimo nuestra vida. A mí me ha pasado en lo particular, en la parte del consultorio, llegan personas que me dicen, ¿sabes qué? A mí me golpearon de niño, me maltrataron, me dijeron cosas muy feas, siempre me pegaban cuando me portaba mal y ve, no salí tan mal. Sí, y entonces, ¿por qué tienes una demanda de agresión familiar, no? O la mujer que llega y dice, es que a mí de chiquita me encerraban en un cuarto y me decían que me iba a quedar sola, que nadie me iba a querer, que si lloraba me veía fea. Y ve, hasta tengo una carrera. Sí, pero también estás detrás de hombres que son infieles o perdonas cualquier infidelidad o cualquier maltrato. Entonces, lo importante aquí es que no se puede justificar este tipo de situaciones y es importante saber cómo abordarlas desde el aspecto de las emociones, ¿sí? Entonces, para que vaya quedando por ahí un poquito esclarecedor este tema. Y bueno, por ahí termina la cuestión de que, sin embargo, es una capacidad que se entrena. Tenemos también una cultura que queremos cosas inmediatas, de la inmediatez. Es que me siento mal, ya quiero quitarme eso, ya, ahorita ya. Quiero sentirme bien, ya. Y tenemos esto porque de repente no sabemos, y me incluyo también en ese sentido, el proceso en el que estamos haciéndolo, ¿no? Es un proceso y no lo valoramos tanto, queremos resultados. ¿Por qué quiero estudiar? Para titularme. ¿Por qué quiero trabajar? Para casarme, para tener una casa. Y comúnmente no vemos todo ese proceso que existe en medio y lo importante es saber qué es lo que está pasando. Y en esta cuestión de las emociones, no es que a lo mejor digan, es que vi un webinar, platicaban de la inteligencia emocional y ya, yo puedo manejar mis emociones. Es una cuestión constante, ojo, muy, muy importante. Y ahí sí les voy a platicar una cuestión muy personal. Yo no creo que exista la fuerza de voluntad. Yo creo que existen hábitos. Mientras una persona consiga hábitos constantes, puede lograr las cosas y no tanto la fuerza de voluntad, porque pareciera que la fuerza de voluntad es una cuestión muy inmediata. Ten fuerza de voluntad para dejar el cigarro, ¿no? Por ejemplo. Y entonces yo lo dejo y a la semana otra vez caigo o dentro de un mes. ¿Por qué? Porque no hubo hábitos. Y lo importante es esto, que es una capacidad que se entrena la inteligencia emocional. Bueno, hasta aquí la cuestión de los conceptos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Adelante, adelante, no se amontonen. Ok, bueno, yo creo que la parte del silencio Licenciado, explica, ¿verdad? ¿Por ahí alguien habló? ¿qué tal, licenciado Miguel Vivanco? Un gusto saludarte, amigo. ¿Qué tal, Miguel? Preguntarte, ¿esto de la inteligencia emocional funciona para todas las edades? Es Sí, decir, tengo dos ajá. pequeñitos de menos de 5 años. ¿Esto también me ayudará, pues, también a sobrellevar la situación de la pandemia en el hogar aplicando, pues, esta inteligencia emocional?
Sí, aquí la cuestión es alcanzar a percibir qué es lo que se quiere realmente. Hay algo muy importante que tocaste ahorita, la cuestión de los niños, los infantes, cómo es que pueden digerir cierta información. Algo muy importante es una cuestión biológica, me voy a meter a cuestiones biológicas, Miguel, a cuestiones más a nivel cerebral. La madurez de las personas, el cerebro madura hasta los 23, 25 años. Antes de eso no tenemos un cerebro maduro y entonces no se entienden algunas cuestiones adultas y maduras que se deberían entender. La cuestión de los niños se basa en que los niños de 4 años hasta los 10, 11 más o menos, llegan a tener un pensamiento muy de fantasía, más de cuento. Entonces, por más que se le explique a un niño la situación que está pasando, no lo va a comprender si es que no está relacionado con algo de fantasía. Por ejemplo, si quieres que tiendan su cama y que no haya como situaciones complicadas cuando sean adolescentes y les tengas que decir, te dije que tendieras tu cama, una cuestión de fantasía. Vamos a tender tu castillo, ¿no? Y tú eres la princesa, tú eres el príncipe y es tu castillo, entonces vamos a dejarlo muy arreglado. La intención es de que se creen hábitos para que lo puedan entender de esa manera. Yo he visto muchos padres de familia que platican con sus hijos y dicen unos discursos que ningún guión de ninguna película los tiene, ¿no? Y es que fíjate lo que está pasando, es que valora, a ti te gustaría que pasara eso con alguien más, es que fíjate cómo se siente la persona, no lo va a entender. Por eso es que los niños luego vuelven a hacer las cosas y uno como padre se enoja y dice, pero pues si le expliqué muy bien y me tardé mucho tiempo diciéndole y es que no entiende, a lo mejor no entiende como nosotros lo estamos pensando y tenemos que verlo desde ese nivel. Todo lo importante es buscar cómo podemos encontrar esa cuestión que ya tiene que ver con una parte un poco más personal, más personalizada, qué tipo de información se le puede otorgar que esté aunada a la cuestión fantasiosa para los niños. No sé si me expliqué, Miguel. Sí, te agradezco mucho. Seguimos pendientes de tu charla. Gusto saludarte. Excelente. Sí, no, el gusto es mío. Bien. Bueno, seguimos con la cuestión de la diapositiva. Algo también muy importante en esta cuestión es pues este concepto oriental que menciona que se llama Kaizen. Se me hace muy interesante poder tomarlo y tocarlo en tema. Yo que trabajo mucho con la terapia existencial, no nada más es la parte psicológica, sino también la parte filosófica. Para mí los filósofos tienen mucho peso en muchas cosas que dicen porque tiene un gran resultado, ¿no? Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual está llena de cuestiones existenciales muy interesantes, que ya lo mencionaban los filósofos desde antes, y a lo que voy es esa parte, ¿no? La información nos ayuda bastante a tener un sustento de dónde poder agarrarnos. No es nada más como que te digo una información y siéntate bien, ¿no? Sino una cuestión más bien de poder irlo a trabajar con una información básica. Y bueno, el Kaizen es el concepto de un método de gestión de la calidad muy conocido en el mundo de la industria. Eso lo utilizan mucho ya en Oriente. Es un proceso de mejora continua basado en acciones concretas, simples y con poco desgaste. Ellos los utilizan para las industrias grandes, ¿no? Ya saben que allá en Oriente, de repente, los orientales, en ese sentido, tienen muchas empresas, ¿no? Y son muy eficientes y sacan mucho material, es porque utilizan esto. Ahora, lo importante de este término es poder basarlo, pero de manera personal, ¿no? ¿Cómo utilizamos este tipo de método en nuestras vidas? Imagínense que pudiéramos hacer algo con nosotros mismos para que pudiéramos mejorar continuamente a través de nuestras acciones concretas, simples y que no nos desgastáramos. Sería increíble, ¿no? Y es esa cuestión, la parte del constante formar hábitos para poder mejorar en esa parte y por eso es lo de Kaizen. Kai es cambio y Zen es beneficio. Entonces lo importante de aquí es poder encontrar ese cambio beneficioso, por decirlo de alguna manera, y que nos ayuda bastante para tenerlo como concepto. Bien, algo muy importante ahorita hablando de la cuestión filosófica, hay 9 estrategias que menciona la filosofía estoica. Lo menciono porque, bueno, tenemos bases muy fundamentales y lo importante es poder sustentarlo. Las 9 estrategias que mencionan es que el obstáculo es el camino. ¿Por qué? Cuando yo veo situaciones que se me complican, comúnmente queremos que esto se facilite de diferente forma, ¿no? Queremos las cosas más sencillas. La única forma de poder ser tolerante a la frustración es tener a la frustración encima, ¿no? Verla de frente. Entonces, el obstáculo es el camino, es porque tratamos de ver cómo solucionamos las situaciones que se nos presentan. El ser humano también se mueve de manera muy primitiva en este sentido. Una de dos, o ataca o huye. Y es una situación que comúnmente sucede y que tenemos en esta cultura, ¿no? Es una cuestión de que no, ni te metas en ese problema, o ¿por qué no te metiste en el problema y también tú gritaste o le dijiste o hiciste? Pero aquí lo importante es cómo me presento ante esa frustración. Lo importante es no evitarla,
¿no? Porque es el camino más sencillo, sino más bien qué voy a hacer cuando se me presente. Entonces, la parte del obstáculo es el camino, es muy importante. También me reto a volver al centro. ¿A qué se refiere con esta cuestión? ¿Quiénes somos? ¿A qué me refiero también con esta cuestión de quiénes somos? Porque comúnmente hay cuestiones del proceso cognitivo. El proceso cognitivo, explicando un poco esa parte, es cómo ordenamos a manera mental las situaciones, cómo se ordenan en nuestro cerebro, cómo entendemos las cosas a nivel cognitivo. Esa es la cuestión del proceso. Y hay procesos básicos y procesos de orden superior. Los básicos es la atención. Cualquier ser vivo te va a poner atención. Pero la cuestión de procesos más superiores tienen que ver con el lenguaje, con la creatividad, y esto nos ayuda a resolver situaciones que nos pasan. Entonces, lo importante es conocer nuestro proceso cognitivo, en dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, como para poder volver a regresar, ¿sí? No sé si me explico por esa parte. Podemos poner un ejemplo algo burdo en el sentido de que una persona sabe cómo moverse en ciertos ámbitos, conoce las cuestiones éticas, pero le dan un puesto donde se le sube, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo importante es regresar, ¿no? O sea, el reto es volver otra vez al centro. ¿Quién eres? ¿Qué tipo de valores manejas? ¿Qué tipo de flexibilidades y cuestiones adaptativas tienes? Que es algo también muy importante. También la otra de qué haría él. ¿A qué nos referimos con eso y por qué tiene tanto que ver con la inteligencia emocional? Porque la inteligencia emocional también es identificar las emociones de los demás. Como cuando vamos, por ejemplo, a un zoológico y decimos, ahí está el murciélago, ¿no? Y ahí está el delfín, ¿no? Y ahí está el tigre. Lo mismo, esa persona está enojada, esa persona está feliz y también reconocerlo nosotros mismos, que también es una cuestión que vamos a tocar más adelante. ¿Cómo me identifico con ciertas cosas? Yo realmente sé percibir cuando estoy feliz, percibo cuando estoy alegre, percibo cuando me siento melancólico y qué hago también con esa emoción, porque eso también es muy importante. También de haz siempre lo mejor y olvídate. Yo sé que suena muy radical y bueno, hablamos de cuestiones filosóficas y yo sé que el olvídate es casi imposible. No existe más que a manera literaria. ¿Por qué digo que no existe? O a lo mejor me sueno yo también muy extremista en ese sentido, porque las cosas no se pueden olvidar, sino que se aceptan, se reconocen, se aceptan y se trabajan con ellas. Por eso bien importante, si tienen una relación por ahí tóxica con alguna persona y les dicen, es que ya olvídalo, ¿no? O uno mismo dice, ya olvídalo, aguas, aguas, porque nos estamos metiendo en temas complicados. Bien, también la parte de si tienes envidia, admira, que es otra de las estrategias estoicas. Y es esa cuestión, de repente tenemos esta cuestión de creencias, que por eso les comentaba, yo lo creo, lo siento, me emociona y así actúo. Y son cuestiones con las que vamos defendiendo, ¿no? O sea, cuestiones de que en vez de envidiar hay que admirar. ¿Cómo hacemos eso? Regresando otra vez a lo que somos, entendiendo las situaciones que pasan. Es, por ejemplo, la cuestión educativa. Eso es un gran ejemplo. La cuestión educativa es mucho por números. Llegamos a ponerle números a los alumnos. Es que tienes que sacar un 10, ¿no? Porque un 10 significa que eres más inteligente, que eres mejor. No, los alumnos no son números. Los alumnos son personas que se están capacitando para poder resolver los problemas que se le presenten. Así de simple. Una persona le cuesta mucho la cuestión matemática, aritmética y saca un 6, hizo lo posible, pero lo solucionó. ¿Sí me explico? No tiene que ver con cuestiones de números. Y porque sacaste un 6 y sacaste un 10, el que sacó 10 va a ser millonario cuando salga de la escuela, ¿no? Porque sacó un 10. Y hemos visto que la realidad es completamente muy distinta y que lo importante es saber cómo solucionamos los problemas. También la parte de la característica positiva. Algo muy importante y detenerme un poquito en este espacio, no se trata de ver el lado positivo de las cosas. Eso lo llegamos a tener como una cuestión más mágica, ¿no? Hay que ver el lado positivo de las cosas. Yo lo cambiaría un poco porque veamos las cuestiones fortalecientes de las cosas. ¿Qué nos fortalece? Porque el ver el lado positivo lo encontramos en todos lados, pero nos hace nada más como un poco de humo en la cabeza por un momento y ya. Lo importante es qué fortaleza me deja eso. Entonces, de alguna manera, esa parte de las estrategias estoicas tiene mucho que ver con esa cuestión. También la gratitud sin condición. Y eso es una cuestión que también se tiene que trabajar porque yo he escuchado a personas que dicen es que yo hago esto sin recibir nada a cambio. Sí lo hacemos por recibir algo a cambio, ¿no? Y no porque yo lo diga, sino porque somos seres sociales. Estamos esperando por lo menos un gracias, una sonrisa. Esperamos algo respecto a eso. Entonces, aquí la gratitud sin condición tiene que ver más bien como cómo me siento yo al hacer eso. ¿Sí me explico? No tanto por estar recibiendo, sino yo por estar practicándolo. Algo muy importante, también ante la queja lo soluciono, ¿no? O sea,
en vez de estar quejándome, mejor lo soluciono. Y es una cuestión que pasa constantemente. No sé si les ha pasado a los que están ahorita escuchándonos, a todo nuestro público, en algún trabajo, ¿no? O en alguna cuestión académica, de repente sucede mucho. Hay más cuestiones de quejas que de solución. Y no sé si lo han notado, pero comúnmente llegamos a invertir más tiempo en la queja que en la solución. Pero son la cuestión de los prejuicios que constantemente nos llegamos a hacer. Entonces, por eso lo importante es tener esa flexibilidad de creencias en lo que hemos creído constantemente para poder ir modificando de poco a poco también nuestra forma de ser. Y bueno, también esta cuestión con la que se termina, que es, está bajo tu responsabilidad y algo bien importante. ¿Por qué? Si no está en tus manos, no te corresponde. Entiendo la cuestión de las personas que se ponen la capa y quieren ayudar siempre a los demás, siempre quieren hacer algo por los demás, pero si no está en tus manos, no es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque sucede bastante, ¿no? O sea, es una cuestión en donde luego yo te hago responsable de lo que está pasando y quién creen que va a tener la culpa, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con los papás, ¿no? Algunos papás, no con todos, en la cuestión como de las clases con sus hijos o cómo el hijo va educándose. Me ha tocado conocer a padres que me dicen, oye, fíjate que tu hijo, yo les comento, ¿no? Tu hijo es muy, muy bueno, ¿no? En literatura. Y el papá, claro, ¿no? O sea, es que en mi casa hay una biblioteca muy grande y siempre me ven leyendo, entonces mi hijo lo agarró de ahí, ¿no? O sea, es algo que yo le he enseñado, ¿no? Y tu hijo es muy bueno en fútbol. Sí, es que siempre salgo a jugar una cascarita acá con mis amigos los fines de semana y a veces me lo llevo, entonces por eso le gusta y por eso es muy bueno, ¿no? Oye, tu hijo le fue mal en matemáticas. Ah, fue el maestro, ¿no? Entonces de repente la responsabilidad la otorgamos a alguien más y ya no lo tenemos por completo. A lo mejor este es un ejemplo en la cuestión como la educación también con los hijos, pero también tiene que ver en cómo yo hago responsable a las demás personas, ¿no? En ese sentido. Si yo le digo, por ejemplo, a una persona, fíjate que me quiero comprar unos zapatos nuevos porque los que tengo ya no me gustan y no sé si comprármelos o no. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿No? O dime qué es lo que tengo que hacer. Entonces la otra persona, desde su ser y desde tratar de ayudar, puede decir, pues cómpratelos, o sea, si te gustaron y si pues ya no te gustan los que tienen, pues cómpratelos, ¿no? Y al rato me salen mal y voy a decir, me salieron mal y fue porque tú me dijiste que los comprara. Aguas, ¿por qué? Porque ya estoy poniendo la responsabilidad en alguien más, ¿no? Es por eso personas que llegan a decir, ya no digas eso porque me estás haciendo enojar, ¿te estoy haciendo enojar? ¿Tengo el control de tus emociones? Y regresamos de nuevo a esta pregunta muy, muy importante. ¿Les gusta que los demás tengan el control de sus emociones? ¿Por qué? Porque pasa constantemente y a veces no nos damos cuenta en dónde estamos parados y de repente ya somos más responsables de lo que no teníamos o la otra persona va dirigiendo muchas cosas de las que hacemos. Bien, hasta aquí, con esta información que he compartido, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto? Maestro Ricardo, Sí, buenas noches. Soy el licenciado César Sánchez, abogado. ¿qué tal? La pregunta, maestro, es, yo considero a título personal que la responsabilidad es de cada uno. Siempre se habla en primera persona, yo soy el responsable bajo mis propias decisiones y hablo en primera persona. No puedo echar yo o asumir una responsabilidad que a mí no me corresponde, ni tampoco voy a asumir una responsabilidad que no es mía. ¿Es cuánto? Gracias, maestro. Sí, efectivamente, es una cuestión muy delicada porque no tenemos como este poder de generar otras cuestiones muy distintas y solucionar algunas cosas, por eso les comento, de repente pareciera que es como desde lo más hondo de nuestro corazón tratar de ayudar y de resolver, pero no está en nuestras manos. Eso pasa bastante en la cuestión de pareja, porque luego está una cuestión de exigencia en donde es que no hace ciertas cosas que yo quiero, es que me defraudas, ¿no? La persona no te defrauda, ¿no? Te defraudan los adornos que le has puesto a la persona. Uno le pone adornos, uno llega a idealizar ciertas cosas y es lo que nos defrauda, ¿no? Luego cuestiones como es que soy celoso porque te quiero, ¿no? Justificamos también nuestras emociones. Y entonces donde yo vea algo que no me parezca y que esté dentro de mis términos, es que viste a ese chavo muy coquetamente y no me gusta que hagas eso y por qué haces eso, ya me enojé. Aguas, porque entonces tienen el control de las emociones de la otra persona, ¿no? O sea, ya para que hagas enojar a una persona con cierto tipo de características, ya es muy demandante. Entonces, bueno, para ya todos aquellos que tengan alguna relación tóxica,
información que cure para esa cuestión. Y bueno, también algo muy importante de esto de la charla es también ver qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué tips me pueden servir para poder adaptarme y tener una inteligencia emocional? Ahí les va, y es bien importante, eso sí se lo graban como piedra, así como esta información que les había comentado de que está bien, es normal y es legal, no son sinónimos, igualito. Vamos a ver ese tipo de tips. Bien, la primera es trabajar con la respiración. Y me voy a volver a remontar un poquito a la cuestión de a nivel biológico y cerebral. Nosotros cuando respiramos, oxigenamos el cerebro de manera adecuada. ¿Cómo es de manera adecuada? Respirando por la nariz, exhalando por la boca. Entonces inhalamos por la nariz y sacamos por la boca. El ejercicio que se va haciendo es que tiene que ser un conteo de 7 respirando y un conteo de 7 exhalando. No tienen que ser segundos, tienen que ser un conteo rápido. Entonces, todos conmigo, inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Un ejercicio que se puede hacer de 7 a 8 veces. Algo muy importante, no tiene efecto a la primera, por eso es una cuestión que se va entrenando y se tiene que hacer constantemente. ¿A qué me refiero con esta cuestión de nivel cerebral? Cuando respiramos, oxigenamos al cerebro y le hacemos creer que estamos en un lugar seguro. ¿Por qué creen que cuando hay una catástrofe, algún terremoto, algún incendio y la persona no puede con ella misma, llega otra y le dice, respira conmigo, respira profundamente, respira, respira, y la persona se tranquiliza? Le hacemos creer al cerebro que estamos en un lugar más tranquilo y seguro. Esto es muy similar, por ejemplo, a la parte de poder encontrar satisfacción en cuestión de felicidad. Por ejemplo, si uno sonríe, o sea, que haga como el gesto de sonreír, aunque no se sienta feliz, y tratar de sonreír para sentirse bien, sí lo logra. ¿Por qué? También hay una explicación, igual que la respiración, una explicación a nivel cerebral. Cuando uno sonríe, utiliza ciertos músculos y estos músculos el cerebro lo identifica y dice, esos músculos es cuando está feliz. ¿Por qué? Porque los está utilizando igual que como cuando sonríe. Entonces, déjame soltar algo de dopamina en el cerebro para sentir bien a la persona. Igual, engañamos al cerebro para tratar de hacernos sentir mejor. Toda la cuestión de la respiración es bien importante, es una cuestión de práctica constante. Yo trabajo mucho en terapia con esto y he tenido pacientes que me dicen es que se me complica porque yo cuando respiro ya pensé en todos los problemas, ya hasta me enojé más, ¿no? Pero es una cuestión natural en el ser humano. ¿Por qué? Porque seguimos pensando. Nosotros, el cerebro utiliza como ciertos huecos para empezar a crear cosas. Entonces, por eso es que cuando nos sentimos muy abrumados, empezamos a creer telenovelas, ¿no? No sé si les ha pasado. Es que cuando vea a la persona me va a decir esto, yo le voy a decir esto, y empezamos a crear todo para tratar de rebajar esa angustia. Todo lo importante que pueden practicar mucho es la cuestión de la respiración. Bien, la otra es identificar las emociones. Yo sé que también esta cuestión llega a ser como algo complicado en su momento, pero también es cuestión de una práctica. ¿Cómo identifico emociones? Siempre hay como un tipo de síntoma que se da antes de, aunque sea así como en milisegundos, se da antes que. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes mismos, ustedes mismas, traten de reflexionar en esta parte. Cuando se llegan a enojar, ¿qué es lo que sienten antes? Les duele la cabeza, les duele la espalda, les duele los hombros, les hormiguean las manos, les sudan las manos. Ese tipo de síntomas nos ayuda mucho para poder identificar qué es lo que estamos sintiendo. Y es también muy importante. Lo que estoy sintiendo no es como dejarlo pasar, porque luego es como es que me enojé y no estuvo bien. ¿Por qué? Porque es una emoción negativa. No, bien, bien importante también que se quede grabado en mármol. Las emociones no son negativas, ¿no? O sea, no hay ninguna emoción negativa, sino mal gestionada. Muy, muy importante. Si yo me enojo, me siento enojado y con ira, no está mal, no es algo negativo. Es negativo cómo lo saco. Y ahí es donde nosotros podemos trabajar en esta cuestión de la inteligencia emocional. Entonces, bien importante, no hay inteligencias negativas, sino mal gestionadas. La otra parte también es ser consciente de la realidad. ¿Por qué? Porque comúnmente nos llegamos a molestar por cuestiones que también están dentro de nuestros ideales e imaginarios. Me regreso otra vez a la cuestión de las relaciones tóxicas y de celos. Pasa mucho, ¿no?
no hay a veces mucha coherencia en la parte de los celos. ¿Por qué? Porque ya me fui lejísimos, ya puse a la persona en otro lado y ya me creí otras cosas bien distintas que no son lo que realmente está pasando. Y ahí es cuando racionalizamos mucho lo que estamos sintiendo, más de ponerle atención a la lógica que existe. Yo sé que es complicado, pero igual es una cuestión de hacerlo constantemente, es una cuestión de práctica. También la parte de ser flexibles y creativos, ¿no? Ustedes van a decir, sí, pero pues imagínate el contexto, cómo quieres que sea flexible ante una situación complicada, ¿no? ¿Cómo quieres que sea creativo ante una situación que también me abruma demasiado? Es para todos. Imagínense ahorita un murciélago con un tutú rosa. Si se lo imaginaron, tienen un cerebro sano y significa que son creativos, ¿sí? Así de simple. Así funciona nuestro cerebro y también nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque el ser creativos nos ayuda para ver posibilidades de solución. Y la parte de ser flexibles es para no tomarnos las situaciones personales, porque luego si se rompe esa barrera, ya vamos a jugar el mismo juego emocional, en vez de tratar de ver qué es lo que está pasando en ese momento. Y bueno, por ahí una información también muy importante. Hay algunas personas que se identifican mucho con la cuestión de siempre buscar pelea, ¿no? Yo lo he visto mucho en la cuestión también en mi profesión como terapeuta. Personas que ya después sí lo aceptan. Es que sí me gusta alegar, sí me gusta provocar eso porque siento satisfacción. Y bueno, aquí lo importante es que sí se reconoce, pero ¿qué se hace con lo que se reconoce? O sea, no basta solamente con decir, sí, es que yo soy así, sino hacer algo al respecto, porque si no nos estancamos en la cuestión de justificar nuestros actos y nuestras emociones. Bien, el otro es fomentar la comunicación asertiva, ya les comentaba, decirlo claro, directo, breve y respetando al otro. Y lo vuelvo a repetir para aquellos que a lo mejor nos están viendo en Facebook Live y a lo mejor llegaron ahorita, no se vale esta frase de con todo respeto, pero no. Tenemos que ser respetuosos con el otro porque se trata de personas también, ¿sí? La otra también que menciono es ser constante. Ya lo estoy mencionando mucho, a lo mejor los enfadé con este término, pero sí, la cuestión de ser constantes. ¿Cómo lo hago? Igual como yo me he creado ciertos hábitos, es que no puedo comer si no me compro una Coca-Cola fría, porque con este calor da mucha sed. Pues toma agua, ¿no? Pero es que tengo sed de coca, ¿no? Entonces ya cambia la situación de necesidad por cuestiones de ideales, ¿no? De deseos, y de repente no somos constantes con otras cosas y sin querer, y se pueden dar cuenta como con algunos hábitos que llegamos a tener, nos habituamos a ciertas cosas y queremos otros hábitos más rápido, ¿no? Es por ejemplo la cuestión de la lectura. Para mí la literatura es increíble en la cuestión del cerebro porque genera muchas cuestiones de criterio y se hacen muchas conexiones en el cerebro en esta cuestión, y si alguien lee, por ejemplo, media hora todos los días, media hora son como 25 minutos aproximadamente, o sea, ponle tú 30 minutos por mucho, dependiendo del nivel de cada quien como lea, y si uno lee esa cantidad, a la semana uno ya se está leyendo como 3 libros más o menos. Y al mes ya te estás leyendo más libros, ¿no? O sea, todo depende también de la cantidad de libros, si son de 200 páginas, si son de 400, y al año ya son bastantes. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y es como qué aburrido leer, ¿no? Mejor me pongo a ver una serie de televisión porque son más divertidas y me relajan, ¿no? Y a veces me chuto hasta 3 capítulos porque está bien interesante, ¿no? La serie. Y de 3 capítulos son como 3 horas y no pude leer media hora. ¿Sí? Entonces lo importante es ser muy constante con ese tipo de actividades. También organizar los objetivos. ¿A qué me refiero con esta cuestión? Siempre es bien importante qué estoy haciendo y para qué y cómo funciona este proceso. Ya les comentaba, ¿por qué estudio? Para titularme. ¿Por qué me titulo? Para trabajar. ¿Por qué trabajo? Para mantener ciertas cosas, necesidades, cubrir ciertas situaciones, porque quiero ganar dinero y hay como resultados, pero lo importante es este proceso que estoy trabajando. Llegué a laborar en una escuela como psicólogo, en una preparatoria, y los chicos que estaban por salir y que se querían meter a medicina, yo les preguntaba, ¿por qué quieres estudiar medicina? Y me decían, porque quiero ser doctor, quiero hacer cirugías, quiero ganar muy bien y quiero tener un coche del año. Pero no pensaban en todo el proceso, ¿no? En todos los profesores que tenían, en lo difícil que era estudiarlo, en todas las antologías que tenían que chutarse, no lo veían de esa manera, ¿no? De hecho, hasta uno de los alumnos entró al anfiteatro y le dio asco, ya no quiso volver a estar en ese bachillerato, porque no creía que eso se trataba de ser médico. Entonces vemos muchas veces la finalidad y no el proceso. Y el hecho de organizar los objetivos nos ayuda mucho a ver cómo todo este proceso que vamos a trabajar. Y bueno, también por ahí, creo que no se alcanza a ver, pero es dar salida a las emociones, el número 8, dar salida a las emociones. ¿A qué me refiero con esa cuestión de las emociones? ¿Cómo saco yo lo que yo estoy sintiendo?
Ojo, tiene condición. Es como si fuera un juego. Tú puedes sacar las emociones como tú quieras, siempre y cuando no te lastimes a ti y no lastimes a terceros, ¿sí? Porque regresamos a lo mismo, no hay emociones negativas, sino mal gestionadas. Muchas veces nos enojamos y si gritamos, y si aventamos, y si golpeamos, ya no es una cuestión sana. Entonces lo importante es cómo doy salida a esas emociones. También la cuestión de ser responsable. Ya lo platicamos anteriormente, ahorita, esta parte, ¿no? O sea, ser responsable de lo que yo estoy sintiendo, porque me pueden decir algo y a lo mejor yo lo puedo tomar personal, es yo lo que yo estoy checando. Si la persona sí se está riendo de mí, si sí se está burlando de mí, si sí la trae contra mí, no tengo por qué tomarlo de esa manera, porque al final de cuentas se nos olvida que tenemos este cerebro maduro y empezamos a tener ciertos movimientos emocionales difíciles. ¿Y a qué me refiero con esta cuestión de que nos movemos mucho por ese ámbito y que nuestro cerebro es muy maduro? Hay una frase que me encanta que se llama, bueno, la frase dice que la madurez es la edad en donde uno ya no se engaña a sí mismo, ¿sí? O sea, la madurez no es que tengas una super responsabilidad, ¿no? Y que muchas personas dependan de ti, que uno sea muy serio y que no me ría de cualquier tontería, no. La madurez es que no me engañe a mí mismo, porque pasa comúnmente, ¿no? Y se pueden fijar en las personas. Muchas veces las personas dicen más con lo que no dicen que lo que realmente dicen, ¿no? Porque lo que están diciendo es tratar de reafirmar ciertas cuestiones que muchas veces nos llegamos a mentir. Todo lo importante es esto, ser responsables. Y finalmente, acudir a terapia. ¿Y por qué me refiero a esta cuestión? Porque muchas veces uno piensa que la terapia es como para personas que están mal, ¿no? Que están locas, así llegan a pensar algunas personas, ¿no? Que yo no voy a terapia, yo no estoy loco, llegan a mencionarlo, pero lo importante es también ver otros puntos de vista cuando nosotros ya no podemos manejar ni controlar ese aspecto para poder trabajarlo constantemente. Y también una cuestión de terapia, ojo, es con un terapeuta, es con un profesional de la salud. Muchas veces yo pienso personas que me dicen, es que me fui a la playa porque es mi terapia, ¿no? Me quedé trabajando más en la oficina porque es mi terapia, ¿no? Aquí en el gym, ¿no? Tomándose una selfie, aquí en el gym, en terapia. No, eso no es terapia. La terapia no siempre son cuestiones que nos hacen sentir bien. La terapia también nos confronta a situaciones que no queremos ver y tratar de ver nuestras herramientas para saber cómo podemos trabajar nosotros de manera personal con esa situación que nos afecta. Bien. Y bueno, en esta cuestión también de los tips está la parte muy conocida ahora en lo que es el mindfulness, que es la parte de la meditación. El mindfulness menciona que la atención, la conciencia plena y reflexiva, una capacidad de centrarse en el presente activamente, observando las percepciones y sensaciones. Ahí pongo la imagen, ¿no? De una persona que está haciendo como meditación, pero ojo, la meditación no siempre tiene que ser como en flor de loto, haciendo sonidos hindúes, no. O sea, la cuestión de la meditación tiene también que ver con otras cuestiones más personalizadas. Por eso es importante acudir a terapia para que se trabaje qué tipo de herramientas yo cuento y cómo puedo trabajar con lo que tengo. Porque muchas veces uno dice, no, escúchate esta fantasía guiada, a mí me ayudó, ¿no? Y mientras la escuchas, agárrate un cuarzo. A la persona le puede funcionar, pero no porque a la persona le funciona a todo el mundo. Por eso es una cuestión muy personalizada. Y bueno, ahí voy a meterme un poquito en la cuestión de la filosofía. Hay un autor filósofo que a mí me encanta mucho, es Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que menciona una cuestión bien importante. Él menciona algo llamado superhombre, tiene un término así, y bueno, eran otros tiempos, yo le digo superpersona para poder incluir a todas las personas. Entiendo que es una cuestión más como de manera general, él lo mencionaba como el superhombre, y mencionaba que los seres vivos no hacen todo lo que pueden, no con el fin de preservar su existencia, sino de cambiar a mejor, o lo que es lo mismo, crecer. Desde el momento en el que uno crece, se vuelve más poderoso. Ok, menciona en resumidas palabras que el superhombre, la superpersona, es aquella que mientras más poder tenga, mejor persona es y viceversa, ¿no? Mientras más mejor persona sea, más poder tiene. Y algo bien importante, cuando Nietzsche menciona la cuestión de poder, habla del poder en específico hacia uno mismo. Mientras yo pueda gobernarme en cualquier circunstancia, soy mejor persona. No importa si tengo tal título, si estoy asociado a algún lugar, si tengo no sé cuántos coches, si tengo cosas, si nací en cuna de oro, no importa de dónde vengas. Mientras puedas gobernarte en cualquier circunstancia sin justificar, llegas a ese nivel, ¿sí?
¿Y a qué me refiero con eso? Porque muchas veces pasa y justificamos con los demás, ¿no? Yo le puedo, por ejemplo, decir aquí a la maestra Tania, es que la otra vez me hicieron enojar, ¿no? Ahí en el trabajo me hicieron enojar y me dijeron esto y esto, ni modo que tú no te enojaras o no te enojarías. Y si tú me das la razón, ya estás justificando también lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y ahí empieza la cuestión de entonces ver lo normal. Y está bien, así está bien. ¿Por qué? Porque pues todos lo sentimos. No, es una cuestión que tenemos que hacerlo constantemente, tratar de trabajar en nosotros mismos para poder gobernarnos, para poder con nosotros mismos. Es un mensaje muy, muy grande. Y bueno, ya para ir finalizando, les menciono por acá la bibliografía con la que estuve trabajando. No es que me lo haya sacado de la manga, realmente tiene información básica. Yo siempre lo he dicho, siempre que vaya a haber información de por medio, es importante de dónde viene esa información, porque luego nos dicen muchas cosas, así nos vende el marketing, ¿no? Las pastas de dientes. Está científicamente comprobado y ni nos dicen los médicos, ni nos dicen los estudios y lo creemos, ¿no? Entonces creo que es algo bien importante también poder, eh, en la medida de lo posible, ir educándonos en la cuestión de la información sustentable. Es algo muy importante. Y bueno, además de la cuestión de la bibliografía, esto se la puedo dejar también aquí a la maestra Tania para que se las pueda compartir. Igual si le quieren tomar una captura de pantalla, si quieren anotar algo, la puedo dejar unos segundos más. Pero lo importante sí es como, pues, ir encontrando un poco en esta parte y, por ejemplo, dentro de lo que yo estoy poniendo aquí, el libro de inteligencia emocional de Goleman, Daniel Goleman, es un libro muy digerible porque este autor menciona muchos ejemplos, hace varias comparaciones y lo hace más entendible, más legible y ayuda bastante para no meternos como en términos algo complicados por ese lado, pero pues nos ayuda bastante. Y también, bueno, les dejo una filmografía también como de sugerencia. Eh, en la cuestión de esta parte de la inteligencia emocional, ¿cómo lo podemos encontrar? No les quiero spoilear ninguna película, así que voy a tratar de decir lo menos posible de cada una rápidamente. El discurso del rey es una película increíble porque habla de un rey que tenía esta cuestión de tartamudez y le costó bastante, pero también trabaja con esta cuestión que le afecta, porque como un rey va a tener esta situación, ¿no? Entonces, es como lo trabajo desde manera interna para que vaya mejorando. También En Busca de la Felicidad, creo que esa película la ha visto la mayoría de personas. Es una película muy, muy buena sobre la cuestión de la perseverancia y qué tanto uno tiene que medirse y autorregularse. La película de Intensamente, pues menciona todas las emociones de manera muy gráfica. Es una película para niños y adultos, no nada más para niños, es una cuestión también para adultos y se identifica bastante. También la de Wonder, que tiene que ver con un niño que tiene algunas dificultades biológicas y también cómo es que trata de sobrellevar ciertas cosas con lo que hay. Tienen tintes hollywoodenses, ¿no? De cine. Tenemos como cuestiones melancólicas y hollywoodenses, pero aquí lo importante es cómo podemos identificar estas cuestiones. También la de Precious, que es una chica que pasa por circunstancias bien complicadas en su contexto y aún así intenta salir adelante. La otra que se llama Good Will Hunting, que también tiene que ver con esta cuestión, situaciones que a veces no nos gusta como son, queremos cambiarlas de manera inmediata, pero lo importante es cómo nos presentamos ante eso, ¿no? Y es algo también muy importante, no podemos cambiar las situaciones, pero sí podemos cambiar la manera de recibirlas, porque si no cambiamos eso, nos afecta también de la misma intensidad. Y finalmente una película que se llama Whiplash, muy, muy buena, sobre un baterista y un maestro que es muy exigente y que para todos aquellos que han estado en alguna universidad, se van a identificar con el chavo, aunque no sean músicos, porque la cuestión de la exigencia es muy constante. Entonces, lo importante aquí es saber identificar a través de las películas este tipo de información que les he compartido y pues para que también exista, ¿no? No nada más la cuestión como literatura, sino también como cuestiones de video, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Es un tema que da para mucho realmente. Tenemos una alta variedad de información que podemos trabajar. Y mi sugerencia sigue siendo esa cuestión, quien quiera trabajarlo de manera más personal puede acudir con algún profesional de la salud. Es una información que es muy importante conocerla, saberla. Lo mencionaba por aquí uno de los integrantes que están viendo la conferencia, Miguel, la cuestión de qué sucede, ¿no? Ahorita con la cuestión de la pandemia, con las situaciones que están sucediendo, cómo lidiamos con nuestra pareja, cómo lidiamos con nuestros hijos, cómo lidiamos con otras personas con las que convivimos, porque inevitablemente nos pega emocionalmente. Y sí, no es una cuestión con que uno diga, ay, pues lo dices bien fácil, ¿no? Controla tus emociones y ya.
No, es una cuestión constante. ¿Cómo voy creando hábitos para que esto no se me haga tan pesado? Porque ya es pesado de por sí y lo importante es cómo voy nivelando esa situación. Y bueno, sería como todo de mi parte. Por aquí les dejo en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram como Ricardo García. Y también pues le dejo mi teléfono celular. Igual si quieren mandarme por ahí algún WhatsApp, 4431-984230. Y ya lo he mencionado por aquí la maestra Tania. También soy locutor de un podcast que comparto con un gran amigo, César Mendoza, que se llama Hombres al Borde. Y trata mucho esto sobre la cuestión de la salud mental en los hombres. ¿Por qué en los hombres? Porque tenemos una cultura en donde el hombre tiene que mostrarse de cierta forma sin poder expresar ciertas cosas porque está mal visto, ¿no? Es que lloras como mujer, ¿no? Es que ya hiciste este tipo de cosas, ¿no? Y hay ciertas cuestiones que ya no podemos hacerla y nos enfocamos mucho en ese sentido también por la cuestión de a nivel emocional y cognitivo. La mayor parte de suicidios han sido de hombres. También se presentan cuestiones de mujeres, pero las mujeres de alguna u otra manera, su campo contextual está un poco más amplio y pueden acudir a terapia o sus redes de apoyo son diferentes y un hombre no tanto. Es porque yo me siento mal, mejor no lo expreso porque me van a criticar y entonces mejor ya, acabo con todo. Entonces trabajamos mucho con eso en el podcast, muy interesante. Realmente es para todo público, desde la adolescencia en adelante, hombres y mujeres, pero lo importante de conocer estos temas e invitamos a algunas personas profesionales, pues en los ámbitos de la salud, como para poder apoyarnos de eso. Y bueno, eso sería todo de mi parte y voy a quitar la presentación. Y bueno, si tienen por ahí alguna pregunta, alguna duda. Muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido sumamente enriquecedor todo esto que nos hiciste a favor de compartirnos. Yo creo que a más de alguno nos pusimos el saco en este momento de algo que por ahí caló seguramente. Y con justa razón, porque es cierto, toda esta cuestión de la salud mental es todavía algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y hay un ejemplo muy común, si te duele algo, si tienes algún dolor físico, vas al médico, pero no sucede lo mismo con la salud mental. Todavía estamos en una etapa de estigmatización y ciertamente más cuando se trata del género masculino, en el sentido de tener que aguantar, de tener que resistir, de tener que parecer ese superhombre del cual nos platicabas y de ir acumulando a través del tiempo. Qué interesante también es esto que nos comentas de la resolución de problemas, de la metacognición, el ser asertivos cuando comunicamos, que eso, créeme, lo comento en el ámbito jurídico, es para nosotros una herramienta indispensable porque hay que decirlo, se dice que los abogados somos muy mecha corta, de que no nos pueden decir cualquier cosa, porque luego, ¿no? Respondemos o reaccionamos de maneras, pues que no siempre son las más adecuadas. Y tiene que ver también con esta parte de responsabilizarnos, ¿no? De tomar cada uno de nosotros esa parte que nos corresponda, de sanar lo que haya que sanar y no seguir dañando a otros en ese proceso. Me encantó esta frase donde hablabas de la madurez, que tiene que ver con el no engañarnos, el no autoengañarnos, ese reconocimiento, el darnos cuenta de la situación del terreno donde estamos pisando. Y ciertamente son capacidades, son habilidades que al igual que la enseñanza, al igual que la oratoria, al igual que las artes, se tienen que entrenar, ¿no? No es algo con lo que hayamos nacido, desafortunadamente, pero que tampoco es imposible el poder lograrlo, el poder alcanzarlo y la generación de nuevos hábitos, de ir sacando todo aquello negativo, todo aquello tóxico que de repente nos invade, pues va haciendo una depuración de nosotros mismos y nos permite abrir escenarios donde vivimos a gusto, donde vivimos en paz, donde abandonamos eso que ciertamente no nos corresponde, esos morralitos que vamos cargando, que nos es muy difícil desprendernos de ellos, precisamente por estas ideas que vamos desde que somos pequeñitos
de que hay ciertas responsabilidades que nos atañen cuando no siempre es de esa manera. Estos tips que nos compartes también de esta adaptación, de cómo comenzar a ser emocionalmente inteligentes, creo que nos llevamos en esta charla herramientas valiosísimas para comenzar a ponerlas en práctica. Y bueno, sin mayor preámbulo, abrimos entonces la ronda de preguntas y respuestas para nuestros seguidores, primero dentro de la plataforma y después vamos con algunos comentarios que nos están haciendo también a través de la transmisión en vivo en Facebook Live. Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, adelante por favor, Lucía Costa. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir estos conocimientos, maestro Ricardo García. Gracias, maestra Tania Ábalos, por esta invitación. Y sí, nada más complementar un poquito desde mi muy humilde apreciación en cuanto a lo que nos ha traído la pandemia. Bueno, aparte del, pues, los sentimientos encontrados dentro de, creo que también deberíamos de complementar la parte de la pandemia como es esgrimir, buscar las fuentes de trabajo dentro de, y creo que también eso es un gran aliciente para estas épocas en las cuales nos encontramos. Es mi humilde comentario que aquí dejo. Es cuanto. Gracias. Excelente, muchas gracias, Lucía. Sí, efectivamente, creo que esta cuestión de la pandemia, muchas personas dicen que sí, nos vino como de golpe, no sabíamos qué era lo que podíamos hacer. Inevitablemente somos seres humanos, como seres humanos podemos adaptarnos, pero sí nos cuesta también por las cuestiones de creencias que manejamos. Ya lo mencionaban por ahí también, haciendo referencia a uno de los comentarios que hacían a través de Facebook. La cuestión de que aprendemos a hacer ciertas cosas y que vienen como con cuestión de generaciones, ¿no? Mencionaban ahí en el comentario, aprendemos a culpar y no a asumir y a enfrentar las cosas con violencia. Efectivamente, y de repente nos llega la cuestión de la pandemia, nos sienta a pensar, a reflexionar con ciertas cosas y adaptarnos, y es cuando nos ponemos a ver cómo funcionamos ante eso. Por ahí veo la mano levantada de Ireri. Sí, gracias, licenciado. Muy contenta con haber escuchado tanta información valiosa. Le agradezco mucho. Igual a Consire, por haberlo traído a este webinar. Gracias, maestra Tania. Y bueno, yo tengo la duda de que hasta dónde trasciende el no tener una inteligencia emocional, si es verdad que se va hasta el aspecto de salud. Por ejemplo, una emoción que no es, sobre todo por cultura, como bien decía anteriormente, relacionado con el caballero, no es tan fácil para un hombre manejar el enojo como para una mujer. Hasta dónde una gente que vive en el enojo, que dicen es que no está enojada contigo, está enojada con la vida. Entonces, hasta dónde eso trasciende en enfermedades y dicen, por ejemplo, pues es que esta persona tiene colitis, gastritis y todo lo que se llame itis, porque se la vive en el enojo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde trasciende? Sí, tienes mucha razón en esa parte y haciendo referencia a lo que comentas en la parte de las emociones y cómo afecta a nuestro cuerpo, sí lo afecta por completo. Nosotros podemos controlar nuestro cuerpo. Yo sé, existen cuestiones alternativas como la cuestión de la medicina, ¿no? Cuando una persona tiene una enfermedad ya muy determinante, muy grave, y no podemos controlarlo con nuestro cuerpo, pero sí mejora bastante, ¿no? Por eso es que los médicos, cuando una persona tiene cáncer, cuando una persona tiene alguna enfermedad muy fuerte, y mantenga buena actitud. ¿Por qué? Porque si la mantiene mal, no va a funcionar la situación. Una actitud que no sabemos gestionarla, sí nos puede provocar ciertas cosas porque la somatizamos, esa es la palabra, somatizamos las emociones. La somatizamos y ya me dio gastritis, me dio migraña y es que me siento mal. Y hay personas que con cierto estrés hasta se provocan enfermedades, se provocan cáncer. De igual forma, una persona que tiene una enfermedad también puede mejorar con buena actitud. Y yo sé, es difícil de repente verlo desde ese punto. Creo que la pregunta del millón es cómo mantengo una buena actitud, pero creo que también es parte del proceso. Y regresando a esta cuestión, sí, efectivamente, hay cuestiones que nos pegan bastante. Y si nos pegan bastante es porque no vemos la manera de poder manejarlo y controlarlo y se va hasta otros aspectos. Conozco personas que están llenas de medicina y que tengo que tomar esto para dormir y tengo que tomar esto para la depresión y tengo que tomar esto para la ansiedad. Y es una misma cuestión constante. Y
también esa cuestión, hablando rápidamente y haciendo un paréntesis, la parte de la medicina, yo confío mucho en ella, o sea, yo soy acreedor de la cuestión de los fármacos, siempre y cuando tenga que ver con una cuestión orgánica o que ya no está dentro de nuestras posibilidades. Pero mientras lo esté, es importante saber cómo podemos trabajar eso. Muchas gracias, muy amable. Sí, no de qué. Ideri, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tenemos una preguntita aquí a través de la transmisión. Nos dice Isa de la Rosa, pregunta, ¿el no sacar las emociones trae consecuencias en la salud como llegar a dar una parálisis facial? Sí. Sí, efectivamente, sí, es una cuestión que nos agarra por completo porque a lo mejor no es un término muy conocido, pero también nos despersonaliza en el momento. No nos hace ver las cuestiones reales por las que estamos pasando y nos estresa bastante, pero nos estresa también porque le damos demasiada importancia a ese tipo de situaciones. Y yo entiendo, cuestiones de estrés, el mayor porcentaje es por cuestiones de trabajo, cuestiones económicas. La otra es por cuestiones emocionales que tienen que ver con la otra parte social, ¿no? Cómo me desenvuelvo con las demás personas. Pero sí, es una cuestión que puede llegar hasta ese punto. De hecho, yo llegué a laborar en un lugar donde conocí a una persona en una área que le exigieron de más y llegó un punto en que sí, la mitad de su rostro se le paralizó, tuvieron que llevarla al hospital y fue por esa cuestión, por la cuestión del estrés. Y creo que también en parte de esa pregunta es cómo podemos nivelar ese tipo de situaciones. Sé que es complicado no darle importancia a cosas que nos preocupan, pero también qué es lo que preferimos, ¿no? Si yo lo veo, por ejemplo, en ese sentido y contestando también la pregunta, ¿cuánto tiempo queremos vivir, ¿no? Si queremos vivir hasta los 90, ¿no? O 100 años como Aaron Beck, que hace poquito cumplió 100 años, un gran autor, que hasta cuándo queremos vivir y cómo queremos vivirlo. Y es ahí cuando nos ponemos a pensar entonces qué tanto es ponernos estresados ante una situación porque sí nos afecta de manera física. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos otra pregunta por aquí. Alejandro Guerrero, ¿con qué examen puedes identificar si realmente requiere de fármacos el paciente? Ok, ahí son varias evaluaciones que se tienen que realizar, todo depende del psiquiatra que esté atendiendo, pero digamos que el nivel ya es cuando se sale por completo de nuestro control. Hay cuestiones ya más crónicas, por ejemplo, ataques de pánico, ataques de ansiedad, crisis de ansiedad, donde ya no podemos nosotros como regularnos a través de ciertas cuestiones. Ya no funciona la respiración, ya no funciona la tensión muscular, ya no funcionan ciertas estrategias. Es importante saber en qué momento, pero siempre y cuando el psiquiatra sea el que lo comente. Y también va muy aunado de la cuestión del psicoterapeuta, porque muchas veces la psicoterapia ayuda bastante para encontrar precisamente esas estrategias que nosotros podemos manejar para poder realizarlo. Porque muchas veces uno dice es que estoy muy mal, estoy muy ansioso, estoy muy depresivo, necesito un medicamento ya. Y muchas veces queremos nosotros ponernos ese medicamento, ¿no? Y vamos directamente con un psiquiatra para que me recete porque ya no puedo. Y la chamba también del psiquiatra, pues va a ser también esta cuestión de dar algún fármaco porque el paciente lo está pidiendo mucho, pero lo importante es saberlo regular. Por eso comento, yo sí creo mucho en la cuestión de los fármacos, siempre y cuando tenga que ver una cuestión orgánica, ¿no? La cuestión de esquizofrenia, necesita realmente una cuestión de fármacos, sí porque sí, pero también es la cuestión de ir midiendo qué tipo de situaciones yo estoy presentando que se me hacen complicadas. Correcto, muchísimas gracias. Muy clara la respuesta. Y nos preguntan también por acá, ¿cómo ser asertivo cuando comunicamos? Ok, en esa parte creo que es una cuestión de practicar constantemente. ¿Cómo se lo diría de otra manera? ¿No? Por ejemplo, vamos a hacer así un pequeño un pequeño juego de rol. Igual si puede participar, maestra Tania, en el juego de rol. Suponiendo esta parte, se enoja usted con alguien de su trabajo, suponiendo que la persona de plano no entiende, o sea, ni aunque le expliques con manzanas se entiende. Y en vez de decirle a lo mejor una grosería o tratar de ser irónica o tratar de ser sarcástica, ¿cómo le diría? ¿Cómo le diría es que no entiendes sin decirle es que no entiendes?
¿qué palabras podrías utilizar? Creo que elegiste a la persona equivocada porque yo creo que ese es el gran problema, digo, no por evadir la respuesta, pero sí, de repente solemos ser muy impulsivos al dar esa respuesta. Te podría decir, en ánimo de una buena convivencia, que buscaría la manera de asentarlo de una manera distinta, el guardar mi respiración y hacer estos ejercicios que nos comentabas, pero yo creo que dependiendo de la situación misma, el impulso, el enojo, la reacción, es muy difícil cuando no lo tienes ya trabajado, cuando no tienes este hábito. Y sí me confieso en ese sentido que para mí sería muy difícil el poder expresarlo de una manera positiva en el momento y con la emoción a flor de piel, ¿no? Pero considero que una forma podría ser tal vez el decir, hay algo que me está molestando y quiero comentártelo, o podemos platicar una situación, no te vayas a enojar, como antesala. No sé, es lo que se me ocurre. Ok, excelente, bien. Bien, también es una cuestión que mencionas muy, muy importante, es en el momento, ¿no? Y en el momento probablemente se me salgan las cosas sin filtro, ¿no? Como van. Eso es lo importante, tratar de identificarlo, qué es lo que estoy sintiendo en este momento. La persona de plano no está entendiendo nada y yo me estoy molestando. Ok, lo estoy tomando de esa manera e identificarlo. Y desde ahí se comienza con la cuestión de la comunicación. A partir de ahí, esa cuestión que menciono, cómo poder cambiar la palabra por otra, ¿no? Cómo digo una cosa que no sea de esa manera, de otra forma. Y yo entiendo, hay personas que llegan a decir, pues es que es más fácil, ¿no? Conozco personas que me dicen, es que yo soy directo y a la gente le molesta que sea directo. No, es que no eres directo, eres grosero. Y confundimos constantemente el ser directo con ser grosero y no es así. El ser directo también tiene que ver con las funciones de ser asertivo. Entonces, lo importante es cómo podemos decir las cosas. Un ejemplo muy claro está en la cuestión de la televisión que se ve en cable normal. Este señor que confundió la mayonesa McCormick, se me va su nombre, del programa. Pedrito Sola. Ándale, y Pedrito Sola, ándale, el mero. Bueno, una cuestión de referencia, es muy clara, para mí es muy clara. Había un programa que se llamaba Password y en este programa una persona se ponía delante de otra y atrás de una de las personas se ponía una palabra. Entonces la persona de enfrente tenía que decirle a la que estaba sentada con esta palabra atrás, tratar de darle como características, como señales de que era lo que estaba hablando para que la persona que estaba sentada dijera algo, ¿no? Entonces le tocó a Pedrito Sola estar así como en este juego y estuvo con una persona del público en general y jugando como con esa parte. Entonces en la parte de atrás aparece la palabra soldadito. No, juguete. Aparece la palabra juguete. Entonces, pues el chavo se quedó un rato pensando, ¿no? Así como que, ¿cómo le digo, no? Y el tiempo estaba corriendo. ¿Cómo le digo a Pedrito que pues es un juguete, ¿no? Entonces, pensándolo mucho, se alcanza a percibir muy bien cómo el chico ve a Pedrito y le dice, soldadito. Bien, no utilizó mucho, sino trató de entender cómo era que funcionaba también la comunicación con este presentador de televisión e intentó buscar algo muy distinto, no buscar ciertas características. Es algo con lo que se juega. ¿Por qué? Porque voy a perder tiempo a lo mejor en decir todo eso. ¿Qué puedo decir? Soldadito. Y ya con eso hago referencia a otra cosa, a ver si la persona sí me agarra esa información. Entonces, digamos que es un ejemplo algo burdo, pero bueno, al final de cuentas es un ejemplo muy claro también. ¿Cómo podemos cambiar algunas palabras que nos pueda facilitar la comunicación? Porque es eso, a veces queremos las cosas ya y queremos que entiendan como nosotros queremos que las entiendan y a veces estamos muy obsesionados con esa idea. Entonces lo importante aquí es cómo digo ciertas cosas para ir tratando de trabajarlo y eso, hacerlo constantemente. Y si están en algún trabajo que les causa mucha ansiedad, hay mucho estrés, lo pueden practicar. Tienen el mejor escenario para poder hacerlo. Excelente, muchísimas gracias, Ricardo. Muy clara, muy precisa y contundente la explicación. Y es que, Sí. fíjate que sí, somos muy dados también nos sentimos con la obligación de siempre tener que estar bien,
de siempre estar animados, de siempre ser los mejores, de siempre llegar primero a la meta. Y muchas veces ni siquiera nosotros nos permitimos el decir, no estoy bien, estoy cansado, me siento mal. Todo tiene que ser aparentemente perfecto, ¿no? Y llega esta parte también del cansancio emocional, donde no nos permitimos el reconocer que necesitamos de estos temas, que necesitamos estas herramientas emocionales que nos apoyen, que nos sirvan para poder hacer más llevaderos los entornos, no solamente el laboral, también el personal, el interpersonal, las relaciones que vamos generando. Tenemos también, bueno, Isa de la Rosa nos comparte algo que me pareció muy interesante, me voy a permitir darle lectura. Nos dice, actualmente acudo a consulta con el psicólogo, sí me ha ayudado, siempre lo he dicho, todos necesitamos ir al psicólogo. Y como lo dijo usted, no porque estemos locos, solamente es para mejorar algunas cosas, pero también depende del psicólogo de la ayuda que nos dé. Y en este sentido, me surge una duda, Ricardo. Cuando nosotros tomamos la decisión de acudir a ayuda psicológica, terapéutica, ¿cómo podemos elegir a la persona, al psicólogo, en función de qué tenemos que buscar? ¿Por dónde comenzamos? Ok, muy interesante pregunta y creo que es fundamental también en esta cuestión para dar el paso para buscar a un psicoterapeuta. No tanto por la cuestión de qué tantos títulos se tengan, si es como maestrante de varias cosas o si es doctorante de muchas situaciones, no, sino más bien cómo es que trabaja su terapia. Y en estas cuestiones sí voy a entrar como en temas muy específicos. Principalmente cuando uno da terapia en este proceso, cuando uno aprende a dar terapia, es muy importante esa enseñanza de no meter las moralidades que nosotros tenemos. Se trabaja con la persona y con las herramientas de la persona. Yo porque crea ciertas cuestiones no le voy a poner esas creencias al paciente nada más porque yo creo que están bien, ¿no? Y que son éticas. Porque ya lo hemos comentado, está bien y es normal, pues no son sinónimos y de repente los llegamos a confundir bastante. Y también cuando uno no se siente muy cómodo, creo que es una cuestión más de percepción porque ha sucedido, ¿no? En este ámbito de la psicología, pues hay de todo y de alguna forma se alcanza a percibir cuando no nos sentimos muy cómodos o cuando hay de repente algunas preguntas o algunos comentarios muy sugerentes que nos hacen sentir incómodos por esa situación, ¿no? Es como, a lo mejor, ¿no? Alguien va a terapia y escucha que dicen, ¿y entonces tú crees que esto está bien? Ya el tono que lo dije, ya con la connotación que va, ya estoy siendo muy sugerente. Estoy tratando de decir que entonces no está bien lo que está pasando. Y muchas veces el paciente, por sentir este temor de no sentirse juzgado, entonces mejor ya no dice nada más y presenta como el sí, sí, cierto, está mal, sí, no, no está bien, aunque realmente no lo crea, aunque realmente no lo trabaje. Y al final de cuentas no se abre por completo hacia el terapeuta y hacia su trabajo porque se siente con esa cuestión. Entonces, muy importante, si uno no se siente muy cómodo y a la primera siente como que algo está sucediendo, ok, ¿por qué lo menciono? Porque sí, efectivamente, mientras más pase el trabajo terapéutico, que es un gran proceso, no es a la primera cuando se da información de esta índole. Hay cosas que a veces no nos gusta escuchar y que las vamos a escuchar en terapia, pero es porque ya vamos trabajando en este proceso, ya hay confianza, ya hay más cuestión de entendimiento, ya hay esta relación con el terapeuta, entonces ya se pueden trabajar cosas más densas. Pero si al principio estoy sintiendo como una cuestión muy invasiva, es importante pues buscar otro espacio. Pero sí, es una cuestión que es constante hasta que uno pueda dar como con la persona adecuada. Yo sé, no es algo completamente fácil en la cuestión también hasta económica, pero lo importante es ir buscando. Yo le sugiero mucho, por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la Michoacana, por ahí hay un departamento que se llama CIP, o sea, es CIIP, y hay varias cuestiones de canalización con algunos terapeutas. Ellos mismos los evalúan a los terapeutas y también canalizan. Entonces puede ser también una parte de las opciones. Y yo también estoy asociado al Colegio de Psicólogos de Michoacán. Entonces también lo sugiero bastante. Ahí tenemos también un grupo y nos estamos en constante comunicación porque nos vamos conociendo y también hay cierta evaluación. Entonces, bueno, es una cuestión también que hay que estar chequeando, pero sí, tiene que ver desde un primer punto en cómo el terapeuta mete o no su moralidad. Muchísimas gracias, Ricardo. Creo que han quedado perfectamente
resueltas todas las dudas y las inquietudes. Tenemos muchos más mensajitos, pero son de agradecimiento, de reconocimiento a la generosa labor que has hecho el día de hoy de poder compartirnos este tema tan interesante. Y a nombre de Consider Educación Humanista también queremos hacerte extensivo un sencillo pero significativo testimonio de nuestro reconocimiento, para lo cual le voy a pedir al maestro Alexander Guillén, si es tan amable. Bueno, ¿me escucha? Y hablando de reconocimientos, queremos agradecerle al psicólogo Ricardo García por habernos compartido un poco de lo mucho que conoce del tema, y me voy a permitir para esto leerle el reconocimiento que Consire Educación Humanista va a hacer llegar en su correo electrónico, y queremos hacerlo público a través de esta plataforma. Consire Educación Humanista tiene el honor de extender el siguiente reconocimiento a Ricardo García Bermúdez por su participación como expositor en el webinar titulado Inteligencia Emocional, Morelia y Michoacán, México, a 3 de agosto del 2021. Firma la maestra Tania Ábalos Cetina, directora general. Muchas gracias, psicólogo, por compartirnos parte de su conocimiento, así que le dejo los micrófonos a la maestra Tania. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Alexander Guillén. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerte nuevamente, Ricardo. Nos dio mucho gusto que nos acompañaras. ¿Dónde te podemos encontrar? Compártenos tus redes sociales para que nuestros amigos, la gente que nos sigue, pueda también disfrutar del contenido que compartes en el mismo. Sí, claro. Antes que nada, agradecerles mucho en la parte del reconocimiento y también a todos los que se conectaron y están también viendo por Facebook Live. Ellos se están agarrando un pedacito de su martes por la noche. Es una información muy padre. La verdad, yo me siento muy cómodo compartiéndolo, y también les agradezco mucho que hayan compartido sus dudas, las preguntas, y que hayan estado aquí. Espero que haya una cuestión también pues de conocimiento general, ¿no? También es muy importante irlo integrando. Y bueno, me pueden encontrar en las principales redes sociales, Instagram, Facebook, como SIC Ricardo García, SIC de psicólogo. Y también les dejo mi número de teléfono si me quieren mandar algún WhatsApp, 44 31 98 42 30. Muchísimas gracias, Ricardo, nuevamente. Y pues bueno, antes de despedirnos, queremos darle las gracias a nombre de todos quienes hacen posible esta transmisión, a nombre de Consire Educación Humanista. Estamos muy contentos, hemos llegado a 10,000 seguidores en Facebook. Agradecemos a todas y todos el darse la oportunidad de seguirnos, de compartir el material que con mucho gusto preparamos para ustedes, donde han sido parte fundamental nuestros coordinadores, especialmente el maestro Alexander Guillén, en la difusión y vinculación de todos estos eventos, quienes se suman también, el psicólogo Ricardo García, y por supuesto todas ustedes, todas y todos que hacen posible que este proyecto académico cada vez crezca más. A nombre de Consire Educación Humanista les damos las gracias y nos vemos muy pronto en un próximo evento de nuestra plataforma. Gracias.